Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo es? Buenas tardes o buenos días. Depende cuando nos escuchen o cuando veas este video. Te saludo tu hermano en Cristo Luis del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la parroquia del Sagrado Corazón de la ciudad de Lacey, Washington. Hoy en este día queremos o quiero que reflexionemos en algo, en una frase que a lo mejor has escuchado mucho, hemos escuchado mucho, ¿verdad? Es referente a la Biblia. Muchas veces lo hemos escuchado que nos dice, ya sea en una homilía, en una prédica, ¿verdad? Nadie dice que Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros entendemos que hay personas allegadas a la iglesia que no hacen o no harían las cosas, las obras, las acciones que están haciendo si no son movidas por el Espíritu Santo, si no son movidas por el amor que le tienen a Jesús. Reflexionemos en eso, porque eso también lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana, como cualquier otra cosa que el Señor siempre nos invita y nos hace la invitación a que reflexionemos, porque eso nos ayuda también en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? En caso de un padre de familia, una madre de familia, nunca hacemos algo o nunca nos esforzamos o no nos esforzaríamos, no nos sacrificaríamos por nuestros hijos si no fuera por amor a ellos, por el amor que le tenemos. Vamos a reflexionar de acuerdo a lo que nos dice en Evangelio según San Marcos, capítulo 8, de los versículos 27 a 35. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salió Jesús con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó: ¿pero vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Entonces le ordenó enérgicamente que nadie hablaran acerca de él. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debería sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo podemos entonces referirnos a estas cosas? Porque si tomamos la primera lectura, ¿verdad? Hoy en la misa de hoy lo vas a estar escuchando, ¿verdad? Donde Santiago nos habla también que si no somos movidos por la fe, si no tenemos fe, o si decimos que tenemos fe pero sin obras, pues es una fe muerta, ¿verdad? Y si hacemos, y al último dices: demuestro mi fe por medio de mis obras. Como te dije, nosotros o cualquier persona que esté allegada a la iglesia o en cualquier ministerio, recuerda lo que te dije, si no es movido por el amor a nuestros familiares, en lo moral, o en la iglesia, si no es por el amor que tenemos a Jesús, difícilmente vamos a trabajar, difícilmente vamos a acceder a gastar nuestro tiempo, a sacrificar o a seguir trabajando a pesar del cansancio. Algo que nos dice aquí el Señor. Cuando Pedro le empieza a reprender, una palabra que podríamos reflexionar en eso, porque como nos gusta muchas veces, ¿verdad?, criticar a la persona que estás haciendo lo mejor posible por cambiar su vida, por acercarse a la palabra, por acercarse un poco más a la iglesia, por entender, por aprender, por leer un poco más la palabra de Dios. Muchas veces nosotros terminamos criticándole. No te conviene, vas a perder el tiempo, eso no sirve, van a hablar de ti,
Ya después vas a ignorar a tu familia, tantas cosas que dicen. A veces la persona que empieza a decir las cosas que no se abre completamente a lo que el Señor quiere hacer. Cuando entendemos qué es lo que el Señor quiere de nosotros y qué podemos hacer cuando estamos en el caminar, muchas veces no nos importa el cansancio, porque seguimos caminando. Y aquí entiendo la reacción de Jesús cuando le dice a Pedro, cuando le dice que Pedro le empieza a reprender: quítate de aquí, aléjate de mi vista. No logramos entender el bien que hacemos o el bien que se hace cuando le dices que sí al Señor. La persona que tiene cerradez en su cabeza no lo logra entender. Un ejemplo bien claro: muchas veces te hemos pedido, comparte estos videos, y a veces no tenemos esa capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque no logro entender el bien que con el solo de poner compartir, todo ese bien que estaré haciendo. Y nos estarías ayudando a nosotros, sí, pero también al Señor, porque la palabra llegaría más lejos. Piénsalo, lo has hecho, lo estás haciendo, has mirado, has criticado el por qué. Muchas veces en vez de apoyar, es más fácil querer desanimar a la persona. ¿Para qué estás ahí? ¿Para qué es eso? Y no entendemos las obras. ¿Por qué? Porque a pesar de todo esto, lo que nos decía Santiago, la fe sin obras, nosotros también decimos, aunque no hacemos nada, yo tengo fe, yo voy a la iglesia. O la clásica, yo voy a la iglesia cuando me nace. Yo voy a la iglesia cuando hay un bautizo. Yo voy a la iglesia cuando hay un matrimonio. Yo voy a la iglesia cuando mi hijo hace la primera comunión, cuando la confirmación. Y de ella no me vuelvo a aparecer. Esa fe no sirve. Esa fe no sirve. Santiago nos lo dice. Porque esa fe no nos lleva a hacer nada. Esa fe nos lleva a una falsa misericordia. Y de falsa misericordia podríamos hablar de lo que es la escatología. Pero la falsa fe nunca nos deja actuar de acuerdo a lo que el Señor quiere de nosotros. Sin embargo, Santiago también dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro la mía por medio de mis obras. Porque a veces decimos: ¿de qué sirve tanto esfuerzo que estás en la iglesia? ¿De qué sirve tanto esfuerzo que están compartiendo estas cosas? ¿Para qué? Cuando logramos entender que una persona puede cambiar, que a una persona el Señor puede tocar su corazón, es lo que es suficiente para cada uno de nosotros, o los que estén evangelizando por medio de las redes sociales, porque saben que el Señor puede cambiar vidas. Piénsalo, medita. ¿Cómo están siendo tus obras? Como para que en ese caminar, en el ser reprendido, tú te quieras echar para atrás o tú te quieras desanimar, o ser valiente como Jesús y decir: quítate de mi vista, porque me estorbas. Él dice muy feo: quítate de mi vista, Satanás. Obviamente no le estaba diciendo a Pedro. Podríamos hablar un poco de lo que es escatología y todo esto, pero entendemos perfectamente, no era a Pedro quien le estaba diciendo. Pero podemos ver cuando una persona se distrae, puede ser usada también por el demonio. Y así de fácil. Medita, piensa, pero sobre todo, no te desanimes y no desanimes a aquel que se quiere acercar a la iglesia. No desanimes a aquel que quiere dar una ofrenda o ayudar a un pobre, a un necesitado. Que María Santísima te cuide, te bendiga y nos lleve de su mano hacia nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto.